Buenos días, hermano, ¿cómo les va? Quisiera compartir con ustedes un devocional, un corto pensamiento que se halla en el Evangelio de Lucas que venimos viendo durante la semana de Pascua y vamos a continuar unos días más, quizás hasta terminar este Evangelio. Y la cita de hoy es Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al versículo 20 en primera instancia. Dios mediante, mañana seguiremos con el versículo 21 hasta el versículo 35. Pero en este pasaje, Lucas narra la experiencia de estos dos discípulos que, luego de haber sido testigos verdaderos de lo sucedido al Señor Jesús, ese mismo domingo de resurrección, se volvían a su aldea hablando, discutiendo entre sí, porque no entendían. Mire, antes de continuar, quiero decirles que Lucas es el único que da detalles de este episodio. Dice que la aldea se llamaba Emaús y que estaba a algo más de 10 kilómetros, entre 10 y 12 kilómetros de Jerusalén. Y estos dos discípulos que muchos dicen que Lucas dice que era Cleofas y su esposa, iban, iban de camino a la aldea de Maús. Y como les decía, venían discutiendo, hablando entre sí, porque ellos no entendían el porqué de las cosas que había acontecido. Hasta que de repente Jesús interviene en la charla mientras ellos caminaban, aunque ellos no lo reconocieron como el Señor. Y saben que cuando leía este pasaje y meditaba en él, en este, en este episodio, pensaba cuántas veces reconocí al Señor alrededor mío hoy, caminando junto a mí y no lo vi, no lo vi. Mire, hace muchos años, al principio, cuando yo tomé la decisión, se cantaba muy a menudo una canción que quizás muchos de ustedes la recordarán, quizás los hermanos más grandes, que decía: tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Míralo a tu lado caminar y paseándose en la multitud. Muchos ciegos hay porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Me acordaba de esta frase: míralo a tu lado caminar, míralo a tu lado caminar. Y saben que muchas veces en el día no lo vi, hasta que después, al final del día, ya entrada un poco la noche, uno empieza a meditar durante lo que pasó durante el día y piensa de cuántas cosas el Señor me libró, y empieza a recorrer situaciones y se da cuenta que Él estuvo ahí al lado. Él estuvo caminando junto a mí. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo les hace una pregunta a estos dos discípulos. Primero le pregunta y le dice: ¿qué charla están teniendo? ¿Qué es lo que están hablando? En el versículo 17 dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ahora le respondió uno de los discípulos, Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y el Señor Jesús les dijo: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Ellos comenzaron a hablarles a este forastero de Jesús, Nazareno.
varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, que le habían entregado y le habían sentenciado a muerte y le crucificaron. Empezaron a contarles qué cosas habían sucedido y por qué cosas estaban tristes. Me preguntaba y pregunto muchas veces, quizás hoy, ¿por qué estás triste? ¿Qué cosas te pasan? ¿Qué cosas me pasan? Él quiere que se las digamos como a un fiel amigo. Y decía la otra parte de la canción, le hablaré sin miedo al oído, le contaré cosas que hay en mí y que solo a él le interesarán. Él es un amigo para mí. Le contaré cosas que hay en mí. Mira, hermano, yo no sé cuál es la situación que usted está pasando. Si de alegría, de tristeza, no sé. Lo único que le puedo decir es que Él quiere que le hablemos. Quiere que le contemos como a un amigo fiel, como a nuestro mejor amigo. Él camina a nuestro lado. Él quiere hablar con nosotros. Él quiere que le digamos todo lo que sentimos. Queridos hermanos, este es un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón mientras meditaba y lo quería compartir con ustedes. Hermanos, en este día reconozcámosle en todo nuestro andar. Dios te bendiga.